Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. A mí particularmente no me gusta mucho cuando tenemos temas como lo de los últimos días, últimas semanas, porque hay una tendencia en los medios, porque uno solo refleja lo que está pasando en el país, como para relegar un poco otros temas que son fundamentales, y es este de la economía. Es decir, ya tenemos cerca de 3 semanas, un mes, el tema de las cárceles, porque realmente es importante y el país tiene que resolver este asunto, pues acapara la atención de los medios, la inseguridad, esas matanzas que se han producido. Y no es que dejemos los medios a un lado totalmente la economía, pero lo otro opaca este aspecto que es fundamental. Si la mayor parte de hondureños tuvieran empleo en este momento y un empleo digno, bien remunerado, pues estoy seguro que se reduciría la inconformidad, que siempre existe, en todo gobierno existe y este no es la excepción. Pero para tener a la gente satisfecha con empleo y empleo digno, el país debe ser capaz de atraer la inversión, tanto la local como la extranjera, para que genere los empleos suficientes. Y ese es uno de los aspectos débiles de nuestro país, la atracción de suficiente capital para invertir y que genere el empleo que Honduras demanda. Este va a ser el tema de hoy, sin descuidar absolutamente nada de lo otro que domina el panorama. Vamos a ocuparnos en estas próximas 2 horas de ver algunas situaciones de la economía y analizarlas con los expertos, en función siempre de construir una buena opinión pública, sin sesgo alguno, reflexionar con independencia y con el interés de incidir, porque al final estos programas son para incidir en la toma de decisiones. Un día después de que estuvo Rixi Moncada y Rebeca Santos, la ministra de Finanzas y la presidenta del Banco Central, la semana anterior, ellas estuvieron el martes o el miércoles, no recuerdo exactamente el día, pero el miércoles. El jueves, el Banco Central publicó un informe en el sentido que la inversión extranjera directa de los primeros 3 meses de 2023 fue inferior en 134,6 millones de dólares a los 343,3 millones captados al primer trimestre de 2022. Que la inversión extranjera directa en Honduras cayó el 39,2% en el primer trimestre de 2023 frente al mismo periodo del año anterior, hasta llegar a los 208,7 millones de dólares. Según datos del Banco Central, la inversión extranjera directa de los primeros 3 meses de 2023 fue inferior en 134,6 millones de dólares a los 343 millones captados en el primer trimestre de 2022. La industria manufacturera, con 100,7 millones de dólares, fue el sector económico que captó el mayor flujo de la inversión extranjera directa primer trimestre de este año, lo que representa el 41% del total de la inversión extranjera.
que la reinversión de utilidades de la industria alimenticia representó una contribución significativa a este sector, mientras que la industria de bienes para transformación, es decir, la maquila, reportó un flujo positivo de $70 millones debido a la recuperación de cuentas por cobrar con sus filiales externas. Las actividades financieras y de seguro generaron un flujo de inversión externa directa por $64,1 millones por la reinversión de utilidades de bancos con participación extranjera. Las empresas de minas y canteras, según el Banco Central, recibieron anticipos de exportaciones por sus casas matrices por un monto de $33,3 millones para financiar la extracción de metales y minerales en los primeros meses del año. Comercio, hoteles y restaurantes registraron un flujo neto negativo de $45,1 millones por la amortización de deudas de las empresas distribuidoras de combustibles con sus afiliadas externas. La actividad de telecomunicaciones, transporte y almacenaje reportó una salida neta de $74,8 millones por los dividendos distribuidos a inversionistas extranjeros por parte de sus subsidiarias en esta actividad económica, de acuerdo al documento. Le va bien a las empresas de telecomunicaciones, ¿verdad? Miren. La actividad de telecomunicaciones, transporte y almacenaje reportó una salida neta de $74,8 millones por los dividendos distribuidos a inversionistas extranjeros por parte de sus subsidiarias en esta actividad económica. Por origen, las fuentes principales de inversión fueron el resto de América con $90,4 millones, Asia y Oceanía con $59,2 millones, Centroamérica con $24 millones, Canadá con $18,9 millones y México con $8,1 millones, precisó la entidad. En todo 2022 el país centroamericano recibió $822,6 millones de inversión extranjera directa, según cifras oficiales. Este es un cable de F publica este cable y varios medios nacionales y extranjeros lo publicaron. Debo citar a F, que es el autor de esta noticia. Y lo leo porque nuestra empresa hermana tunota.com tiene los servicios de F. Y como tunota.com es del grupo de Televicentro y Emisoras Unidas, pues entonces por eso lo leo. Y cito a la agencia también. Muy bien, para analizar este tema, hoy contamos con el subdirector ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas, don Cristian Duarte, que lo tenemos aquí en el centro. Bienvenido, Cristian. Dijo el expresidente Zelaya, es la persona indicada para debatir ese tema. Muchas gracias, mucho gusto, Renato, un placer. Bienvenidos a todos. Y te lo digo en confianza y así directamente, es la persona indicada para debatir este tema. Bueno, pues aquí está don Cristian Duarte, subdirector ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas, y el exsecretario de Desarrollo Económico, don Pedro Barquero. ¿Qué tal, Pedrito? Bien, Renato. Bienvenido. Un gusto saludarte, un gusto saludar a los compañeros del panel y un gusto saludar al pueblo hondureño también. Es indicativo que está más relajado ahora, ¿no? Bueno, en realidad yo siempre he estado relajado, Renato. Hay que tomar la vida con calma y trabajar fuertemente, pero sin estresarse, pues. Muy buena filosofía, muy buena filosofía. Y también con nosotros Givanildo Sosa, que es oficial de atracción de inversiones del Consejo Nacional de Inversiones, del CNI. ¿Qué tal, don Givanildo? Mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, Renato. Un placer poder estar aquí compartiendo con ustedes estos temas que son tan importantes y trascendentes para el desarrollo de la República. Claro. Y también compartiendo este espacio con estos invitados también, que va a ser muy interesante y esperemos que podamos ver las cosas que son importantes para promover más inversiones. Claro, claro, de eso se trata. Lucecita Madrid tiene el título del programa esta mañana para ya luego comenzar con el debate. Lucecita, buenos días, bienvenida. Gracias, muy buenos días, licenciado Renato, panelistas, televidentes. Compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que usted puede opinar a través de diferentes medios, a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y también a través de nuestra red social @FrenteAFrente@HN. ¿Qué factores inciden en la reducción de la inversión extranjera en Honduras? Hablemos de economía en estos tiempos donde la inseguridad y las cárceles son los temas
predominantes. Recuerde que puede sintonizarnos también a través de redes sociales, a través de nuestro Facebook Frente a Frente y por supuesto a través de nuestra plataforma TVC Play. Frente a Frente presentó el tema del día. Y antes de ir a la pausa, yo solo quiero preguntarle a Pedro, ¿cómo está la economía? Tú que sos muy estudioso de los datos diariamente de la economía nacional e internacional y contrastas estos datos, ¿cómo ves la economía ahora mismo? Bueno, mira Renato, hay muchísimas cosas que pueden mejorar para aumentar considerablemente la inversión nacional y extranjera en el país y generar más empleo de lo poco que se está generando. Ahorita esta caída en los datos de la inversión extranjera directa está fuertemente influenciada por el pago de dividendos y por pagos de deuda también, como bien lo dice el informe del Banco Central de Honduras, pero independientemente de eso lo que vemos es que otros países cercanos están atrayendo muchísimo más inversión. Entonces yo creo que lo importante aquí es analizar y ver qué es lo que están haciendo otros países, qué es lo que estamos haciendo nosotros para poder llegar a las conclusiones de en qué tenemos que mejorar y de esa manera entonces podernos acercarnos más a la inversión extranjera directa que atraen otros países cercanos. Siempre lo he dicho, Pedro Barquero es un tremendo pedagogo para enseñar. Si tú te dedicaras a impartir clases en las universidades, los alumnos te comprenderían fácilmente, indistintamente si hay gente o no de acuerdo. Bueno, en un aula siempre habrán alumnos que disienten y rebaten al maestro, ¿no? Pero ya en epicentros públicos como este, indistintamente que usted esté o no de acuerdo con la posición de Pedro, no hay duda que tiene una pedagogía para explicar las temáticas que yo siempre le he admirado. Y a mí se me hace más fácil, siempre se me hace más fácil cuando estoy contigo, ir comprendiendo para repreguntar adecuadamente en las temáticas. Así que va a ser interesante. Bueno, aquí está uno de los jóvenes funcionarios del actual gobierno. La misma pregunta que le hice a Pedro en general. Quiero explorar una perspectiva así rápida. ¿Cómo siente que está la economía en este momento? Pues estamos en una economía en recuperación, Renato. Nosotros, desde el golpe de Estado, hemos experimentado una economía que ha ido en una espiral de destrucción, de corroimiento. Si nosotros analizamos los datos de inversión extranjera, vamos a ver que en 2021 alcanzamos los niveles más bajos. Fuimos el país que menos inversión extranjera atrajo. Lo que quiero decir antes de ir a la pausa, para después profundizar más, es que estamos en una etapa de transición. Y es importante recordarle al pueblo hondureño, es importante que cuando nosotros analizamos estos datos que hoy usted nos leyó, recordemos que venimos de un estado cooptado por el crimen organizado, cooptado por el narcotráfico, un país colmado de violencia, un país donde la política económica fue apoyar carteles, monopolios, oligopolios, donde se privatizó el Estado, se cooptó el Estado, se le cercenaron las capacidades al Estado para poder invertir en la economía, impulsar la economía, empujar la economía. Estamos en esa etapa de transición y es difícil, sobre todo porque hay sectores que se beneficiaron durante esa etapa que todavía se resisten a que nosotros podamos implementar las políticas por las que el pueblo hondureño votó en noviembre del 2021. Entonces estamos viendo esa recuperación. A pesar de todo, antes de entrar después en los datos, quiero decir que Honduras tiene uno de los desempeños, de los mejores desempeños económicos en el continente. Honduras es la cuarta economía que más va a crecer este año, solo después de República Dominicana, de Panamá y Paraguay. A pesar de todo, Honduras está creciendo y Honduras se está recuperando y vamos por buen camino, Renato. Muy bien. ¿Y qué valoraciones sobre todos estos datos tiene Givanildo Sosa, oficial de atracción de inversiones del CNI, Consejo Nacional de Inversiones? Bueno, al igual que los invitados han compartido, tenemos una oportunidad muy interesante que debemos de aprovechar. Como bien dijo Pedro, debemos de evaluar qué cosas necesitamos mejorar, estar atentos de las señales del mercado, estar atentos de eso y aprovechar. Es importante que el que está preparado puede aprovechar las oportunidades. Entonces, ahí viene lo que realmente los países es importante, que demuestre que es competente y así va a poder llamar la atención. Y para ser competente está muy relacionado a la productividad. Entonces, tenemos, como bien dijeron, la economía de Honduras tiene una proyección muy interesante, pero también la preparación interna es clave para poder lograrlo. La economía de Honduras tiene una proyección muy importante para aprovecharse, qué interesante,
Qué interesante. Y eso es lo que yo intentaré con mis preguntas explorar hoy. ¿Cuáles son esas oportunidades o qué ajustes internos debe hacer el Estado para facilitar esas oportunidades que tiene la economía hondureña? Porque, mire, aquí podemos pasar debatiendo sobre las cárceles, sobre la inseguridad, sobre los toques de queda, pero eso es la solución inmediata a problemas que no le generan riqueza a Honduras, lo empobrecen. Por lo tanto, las oportunidades para que el país genere riqueza y esa riqueza sea distribuida a través de buenos presupuestos, bien invertidos en todas las instituciones del Estado, y que usted tenga opción a un salario, y si es un salario digno, mejor, solo está en el tema que vamos a debatir hoy. ¿Qué ajuste debemos hacer al interno a la economía y qué oportunidades tenemos para invertir, ya sea capitales nacionales o extranjeros? Ese es el puntito clave que hoy trata de explorar frente a frente. Sugiero su atención. Hoy en Tu Nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Mire qué denuncia tan grave esta, la que aparece hoy en la portada de Tu Nota. Al menos 5 privados de libertad estarían desaparecidos en cárcel de Siria. Al menos 5 privados de libertad estarían desaparecidos en la cárcel de Siria. Gobierno exige a Palmerola el legal retorno de la administración de Toncontín. Otra noticia que desde que leí el titular en la mañana me llama la atención. La verdad es que ya me dejó con la expectativa esta noticia. Vamos a abrirla para leer unos 2 párrafos y usted puede entrar para leerla completa. Vamos con el lead, rapidito por favor. Desde el 29 de mayo de 2023 se reportó a las autoridades penitenciarias que en la cárcel de Siria, en los módulos de la Pandilla 18 y Máxima Seguridad, se escucharon varias detonaciones. Tras la alerta se hizo un patrullaje, pero reportaron que no había ninguna novedad en esas zonas. Pero cuando se pasó lista a los privados de libertad en el módulo 3, no encontraron a un privado de libertad identificado como Irving Asdrúbal Grajeda Gómez. Aunque no descartaron la fuga del privado de libertad por las detonaciones que se escucharon, temen que Grajeda Gómez fue ejecutado por los mismos privados de libertad. Bueno, ahí los dejo. Si hay más contenido, yo lo invito a que entre a tunota.com para que termine de leer esa noticia y abra también los otros titulares. Lee el titular y luego abra la noticia, porque veo noticias muy importantes como todos los días. Una de ellas es que el ministro de Defensa llega a Islas del Cisne, nuevo hogar de cabecillas del crimen. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Comparta su opinión en base al tema del día. ¿Qué factores inciden en la reducción de la inversión extranjera en Honduras? Hablemos de economía en estos tiempos donde la inseguridad y las cárceles son los temas predominantes. En función de la primera respuesta de nuestros 3 panelistas, Pedro, ¿presenta oportunidades el país realmente para invertir? Definitivamente que sí, y no solo el país, el mundo está generando enormes oportunidades ahorita. A mí me gustaría ver si Carlitos puede poner en pantalla el primer link que le acabo de mandar ahorita por WhatsApp para explicarte, por ejemplo, lo que está pasando en México. En México es un caso interesante. México está realmente aprovechando lo que es el nearshoring. El nearshoring es un fenómeno que se está dando ahorita a nivel mundial, en el cual los capitales se están moviendo de Asia para invertir mucho más cerca de Estados Unidos. A raíz de la pandemia nace este fenómeno y hay países que están aprovechando muy bien el fenómeno del nearshoring y hay países que no lo estamos aprovechando. Entonces lo que tenemos que hacer en el país es hacer los cambios de políticas públicas, cambios de actitudes, cambios de mensajes que salen del gobierno para poder entonces atraer parte de esos capitales, porque esa es una ventana de tiempo, Renato, que está abierta y que se va a cerrar. Los capitales se van a mover por un periodo de tiempo y después se van a quedar instalados. Si no aprovechamos esa corta ventana de tiempo que ya está cerca de cerrarse, simple y sencillamente no vamos a ver flujos de capital
extranjero de la forma en que se están viendo últimamente en el mundo. Y aquí mirás el caso de México. La inversión extranjera directa alcanza los 16.400 millones de dólares el primer trimestre del año 2023. ¿Qué es lo interesante de esto? Que el año pasado México atrajo 35.000 millones de dólares de inversión extranjera directa. 35.000 millones de dólares el año pasado. Y ya en el primer trimestre de este año llega casi la mitad, o sea, en la cuarta parte del año lleva casi la mitad de lo que atrajo el año pasado. Entonces, hay países, nuevamente, insisto, que están aprovechando lo que es el nearshoring y que están generando miles y miles de fuentes de empleo para poder entonces ayudar a paliar la falta de empleo y la pobreza en sus países. Eso no está ocurriendo en Honduras. Entonces lo que tenemos que analizar acá es, por ejemplo, qué está haciendo México, y México no es el único, República Dominicana lo está haciendo bien, Guatemala lo está haciendo bien, Colombia lo está haciendo bien, hay varios países que lo están haciendo bien. Y otra gran ventaja de hacer las cosas bien, el atraer esta enorme cantidad de capitales, entre otros factores, Renato, porque no es monofactor este tema, nos ayuda también para lo siguiente. Si pones el segundo link, Carlitos, por favor, que es el tema de la moneda. Mira cómo ha cambiado la moneda en México, en parte también por este tema de la inversión extranjera directa. La moneda en México estaba más o menos a 25 por 1, ponémele aquí donde dice un año, porfa, para que miren cómo se ha movido, o 5 años mejor, 5 años para que miren el último, no, ese 5 días, 5Y. Correcto. Entonces, mira cómo ha cambiado la moneda pero es el peso con respecto al dólar. Aquí en vez de lempiras, dólar. Pero el punto es que bajó de 25 pesos por dólar a 17 pesos por dólar, Renato. O sea, una apreciación fuertísima de la moneda del 2020 a la fecha. Entonces, el hecho de atraer fuertes capitales no solo te ayuda para generar empleo, no solo te ayuda para reducir la pobreza, sino que también, combinado con otros factores, te puede ayudar para fortalecer la moneda y de esa manera también beneficias aún más a la población de tu país. Entonces, son cosas importantísimas que tenemos que aprovechar, por ejemplo, en este foro para discutirlas y ver qué es lo que tenemos que hacer en el país para poder tener los resultados que están teniendo otros países y de esa manera mejorar los resultados que estamos teniendo nosotros en Honduras. ¿Coincide, Cristian? Yo creo, Renato, que es importante decir y reflexionar sobre qué significa la liberalización económica, la apertura comercial de un país. Es como que si nosotros entráramos a una carrera por competir quién llega primero, ¿no? En una carrera, evidentemente, cada persona que participa, cada competidor tiene su propia preparación, su propia historia, sus propias condiciones. No es como que ocurre en el vacío. Es decir, la competencia económica en los mercados no ocurre en el vacío. Los países tienen su propia trayectoria histórica. México, por ejemplo, es un país altamente industrializado que tiene décadas de inversión interna. El gobierno federal, los gobiernos municipales, los gobiernos locales invierten mucho en el desarrollo de la infraestructura local. Por ejemplo, hace poco se instaló Tesla en México, ¿no? Decidió instalar una de las plantas más grandes. La razón por la que se instala Tesla es únicamente porque el país tiene fuertes incentivos fiscales, porque el país brinda buenos salarios bajos. Tiene que ver también con la preparación de la población, tiene que ver con la infraestructura logística, tiene que ver con los encadenamientos productivos que hay en el entorno. Yo quisiera decir que Honduras, en esta carrera histórica, ¿cuándo ha sido competitiva? ¿Cuándo Honduras ha sido atractiva, no? Si nosotros nos ponemos a pensar que desde el golpe de Estado, como mencionaba antes, Honduras solamente se sumergió en una espiral de descomposición económica y política, es decir, la estabilidad política, la estabilidad jurídica, la desinversión, la privatización, la cooptación de instituciones públicas, generaron mercados cautivos, generaron industrias estancadas, no hay barreras de entrada para poder competir en Honduras. ¿Por qué? Porque hay algunos grupos que tienen cercanía política y son capaces de cautivar los mercados, no hay realmente libre competencia. Eso pues lo que ha conllevado es que el país, la única forma en la que ha podido competir históricamente, y esto es histórico, ¿no? El país tiene más de 100 años de que únicamente compite en los mercados internacionales sin cobrar impuestos, con salarios bajos y concediendo recursos naturales. Esa es la fórmula histórica de Honduras. Si ustedes leen el discurso de Luis Bográn, allá a inicios del siglo pasado, eso decía. Eso también ha estado pasando en la última década. Y yo creo que el ejemplo más claro de cómo la economía se descompuso
tener un narcoestado, tener penetradas las estructuras del Estado por criminales, llegó a este punto en el que la única forma de atraer capitales extranjeros fue a través de las sedes. Y yo quiero mencionar eso porque es relevante en el modelo que se ha pensado aquí históricamente, ¿no? Por los sectores empresariales, por los sectores conservadores. La única forma de atraer capitales extranjeros es a través de incentivos, es de regalar y permitirles externar la riqueza. El problema de eso, y yo creo que las sedes son un ejemplo claro, es que imagínense que la sede, como el país estaba tan descompuesto, lo que les ofrecía a los inversionistas extranjeros era poder tener su propio gobierno, su propia política fiscal, su propia política monetaria, su propio sistema de justicia. Es decir, eso fue la venta del territorio. ¿Por qué? Porque este modelo, esta forma de atraer inversiones y esta forma de descansar exclusivamente en la inversión extranjera como mecanismo de desarrollo ha sido un completo fracaso. Ha sido un completo fracaso. Pero tú tienes que resolver los problemas inmediatos del país. Y yo por uno eso, de los problemas es la falta de generación de empleo. Yo creo que es importante decir, usualmente se repite como dogma, Renato, se repite casi como una oración religiosa, que la única forma de generar empleo acá es con inversión extranjera. Y eso no es totalmente cierto. Nosotros podemos ver que hay mucha evidencia en muchos países del mundo en cómo, generando reglas distintas para las industrias, por ejemplo, en Bolivia se generaron reglas distintas en el sector financiero que incentivaban a la banca a que invirtiera en las industrias productivas que eran altamente riesgosas, y eso permitió que los ahorros se multiplicaran por 7. Pero aquí, ¿qué porcentaje del dinero en los bancos se presta a los pequeños productores, se presta a los productores del campo? Apenas el 3%. Y tiene que ver justamente, el gobierno ha hecho actividades para mejorar la economía nacional, ¿no? Como decía antes, Honduras es la cuarta economía que más está creciendo. Incluso la misma revista Forbes la ubicó en el 10º lugar para hacer negocios. También vimos que un reporte del índice de desempeño logístico mejoró la condición de Honduras, pasó del puesto 93 al 63, y la inflación se ha logrado contener. Nosotros alcanzamos una cifra del 5.8 y tiene que ver precisamente con la política fiscal, la política de inversión. Invertir en los subsidios al combustible, los subsidios a la energía, ha logrado contener la inflación. Es decir, a pesar de que estamos en una etapa de transición, a pesar de que estamos heredando mercados, industrias totalmente cooptadas, y décadas de desinversión, instituciones cooptadas, y estamos también enfrentando una situación de una coyuntura económica de contracción, el país está creciendo y el país tiene un buen comportamiento. Y quisiera cerrar esta intervención, tal vez si podemos ver aquí la gráfica. Es irónico, bueno, y a propósito de México, el presidente Andrés Manuel logró aprobar en el Senado una reforma fiscal que permitió eliminar los perdones a las grandes empresas. Sin embargo, Honduras solo ha competido en los mercados internacionales a través de incentivos fiscales, a través de la desregularización de la mano de obra, pagar bajos salarios. Y lo que vemos acá es que a medida que Honduras ha ido otorgando más incentivos fiscales, Honduras es el segundo país que más incentivos fiscales otorga en el continente, no son incentivos fiscales de calidad, y entre más incentivos fue otorgando, la inversión extranjera disminuyó. Como le mencionaba, la inversión extranjera en 2021 fue la menor en Centroamérica. Es decir, hay que pensar, no podemos seguir aplicando el mismo modelo. Si 150 años de fracaso y una década también de fracaso nos muestran que el país no ha logrado atraer inversión extranjera, hay que repensar el modelo. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. ¿Y qué podemos hacer? Una de las medidas que ha propuesto este gobierno y que ha enfrentado una dura oposición de grupos económicos, incluso del mismo Pedro, es la Ley de Justicia Tributaria. No, si quiere regresemos a la anterior. La Ley de Justicia Tributaria lo que propone es que los segmentos de la población que no han pagado sus impuestos, las empresas que por décadas han gozado de estas exoneraciones fiscales y no las han convertido en riqueza compartida, paguen sus impuestos para que el Estado tenga más recursos para invertir. Ahora, Cristian, yo quedo con
con una gran expectativa en función de lo que estás diciendo. Los grandes capitales invierten donde ven mejores estímulos y así esos miles y miles y miles de millones de dólares llegan desde esos centros financieros poderosos en países de América Latina donde ven, aquí tenemos más estímulos fiscales, aquí tenemos esto, lo otro, podemos invertir. No es que me estás descartando la inversión extranjera tú para Honduras como una herramienta importantísima en la generación de empleo y riqueza. Y podemos poner la tercera gráfica para responder su pregunta, Renato, la última. Esta es la participación es una comparación de la inversión extranjera en Honduras respecto a otros valores de la economía nacional. En el 2021, la inversión extranjera en Honduras alcanzó cerca de los 17,000 millones de lempiras. Esta es la inversión extranjera en Honduras en 2021. Esta pequeña franjita de acá abajo. La inversión de productores nacionales, es decir, las señoras que ponen sus pulperías, los barberos que abren una barbería en el barrio, los talleres, invirtieron 154,000 millones de lempiras, es decir, casi 8 veces la inversión extranjera, casi 8 veces. Las remesas son 173,000 millones de lempiras, este año también van creciendo. Las remesas multiplican más de 10 veces la inversión extranjera en este país. Y si comparamos con la liquidez bancaria, 402,000 millones de lempiras, es casi la mitad del Producto Interno Bruto. Lo que yo quiero decir con esto, Renato, y creo que Pedro también es consciente de eso, ¿no? Muchos de los países que le apostaron a la inversión extranjera para poder llegar a ese punto, primero desarrollaron sus industrias nacionales. Regresando al ejemplo de la carrera, si nosotros vamos a competir, tenemos que primero haber fortalecido nuestros músculos, nuestra capacidad pulmonar. No podemos competir si no tenemos la capacidad siquiera de correr en esta carrera. Lo que pasa con países como Honduras, que no tienen las condiciones para competir y entran a los mercados internacionales, es que nos subsume, o sea, nos captura la estructura regional y nos convertimos únicamente en productores de materia prima. No producimos valor agregado. No se produce valor agregado porque no tenemos industria nacional. Entonces utilicemos la riqueza nacional para producir, desarrollemos nuestra industria nacional. Aquí hay suficiente riqueza, pero para eso ocupamos reglas distintas, internas. Un ejemplo es la Ley de Justicia Tributaria, otro ejemplo es la Ley de Generación de Energía. Es decir, ocupamos repensar la forma en la que se desarrollan nuestras industrias para que generen riqueza. Y una vez que hemos alcanzado ese estadio, podemos ir a competir a mercados internacionales. Bueno, Renato, me gustaría comentar sobre un par de datos. Y ya vamos contigo, Givanildo, por favor. Sí. Mira, si regresamos a la primer filmina, y perdón que me mueva, pero solo quiero comentar algo. Mira, esta gráfica es bien interesante, porque esto es algo, Renato, que hemos hablado aquí varias veces contigo. Y es que, mira aquí cómo iba aumentando la inversión hasta llegar a su punto más alto en el año 2014. Y luego la inversión empieza a caer bastante hasta el año 2021, pero esto no tiene nada que ver con el tema de los incentivos. Esto tiene que ver con la destrucción del Estado de Derecho. O sea, lo que provocó la caída de la inversión es la destrucción del Estado de Derecho. Entonces, no hay causalidad entre los incentivos y la caída de la inversión. Otro tema importante, si vamos a la tercer filmina, en la tercer filmina vemos algo también. Primero, nosotros siempre hemos insistido que hay que fomentar ambas cosas, la inversión nacional y la inversión extranjera. ¿Cuál es la ventaja de la inversión extranjera? El potencial. O sea, si tú te fijas aquí, hay considerablemente más inversión nacional que inversión extranjera. Pero si hiciéramos las cosas bien, la inversión extranjera fuera muchas veces la inversión nacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar las reglas en el país para que vengan los dos tipos de inversión, la nacional y la extranjera, pero el potencial mayor está en la extranjera. Yo te digo una cosa, si todos los hondureños invertimos todo lo que tenemos, Renato, hasta el último centavo,
y todavía nos endeudamos en los bancos e invertimos lo que los bancos nos van a prestar, aún así hay dos cosas que no van a pasar. No le vamos a dar empleo a todos los hondureños que lo necesitan y no nos vamos a acercar al potencial de la inversión extranjera directa. Aquí, por ejemplo, 16.000 millones de lempiras. En Costa Rica, este año fue el 2021, si mal no recuerdo lo que dijiste, ¿verdad? En Costa Rica fueron entre 3.000 y 3.500 millones de dólares, ¿ok? En México ni digamos. Entonces, el punto es ese. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cambiar en el país para que esto sea mucho más de lo que es? Y esto también, son ambas. Y lo que hay que hacer es exactamente lo mismo. O sea, las cosas que hay que cambiar y mejorar en el país benefician ambos tipos de inversión, el nacional y el extranjero. Ahora, ya que Cristian toca el tema de la ley tributaria, esa ley, desde mi punto de vista, nos viene a perjudicar negativamente la capacidad del país de atraer inversiones nacionales y extranjeras. Entonces, para poder entonces atraer capitales es necesario cambiar considerablemente esa ley. Cristian mencionó un dato interesante, que había un ranking en el cual en América Latina nosotros ocupamos la posición 10 en cuanto a atractivo de la inversión, ¿correcto? Okay, eso es gracias a los regímenes especiales que tenemos hoy vigentes en el país y que están en riesgo de desaparecer. Entonces, si tenemos algo que los indicadores reconocen como bueno y nos ubican en una posición, la 10ª para mí no es buena, pero bueno, estamos en el mapa en América Latina, conscientes que América Latina es un barrio mediocre en el mundo, pero estamos en el mapa. Entonces, ¿por qué vamos a eliminarlo en vez de simple y sencillamente meter los controles para eliminar? Solo déjame terminar. Lo mismo que hemos hecho 100 años. No, yo no he dicho que lo mismo. Yo lo que digo es que tenemos que mejorar. Entonces, el punto es este, Renato. Para poder eliminar los abusos y los errores del pasado, no es necesario eliminar los regímenes especiales. Lo que sí es necesario es implementar controles como ya se ha estado haciendo. El ejemplo es el trabajo en conjunto que se hizo en desarrollo económico con aduanas para poner unos candados en varias partes de los regímenes especiales que ya está rindiendo frutos y que aduanas está preparando cobrar impuestos no declarados, más multas, más recargos, más intereses por cientos de millones de lempiras. ¿Tú no esperarías entonces a echar músculo primero para potenciar? Es que, ¿sabes qué es lo que pasa, Renato? Hay varios elementos aquí. Primero, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar en educar a nuestra población? Son años. Pues ya tenemos ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar? Pero mira, ya lo de atrás ya pasó, Cristian. El punto es que vamos a hacer de aquí en adelante. Pero déjame elaborar la idea. Entonces, el punto es, ¿qué es lo que tiene que mejorar en el país? Primero, fortalecer el Estado de Derecho. Eso no es de un día para otro, Renato. Educar a nuestra población, eso no es de un día para otro. Ambos, que son los temas más importantes, toman años. Entonces, ¿qué hacemos por mientras? ¿Nos vamos a sentar de brazos cruzados sin atraer inversión y sin generar empleo? No podemos. Esto, Pedro. Entonces, totalmente de acuerdo. Mira cuánto multiplica la inversión extranjera. Pero el punto es, aparte de eso, está la oportunidad ahorita que se va a acabar del nearshoring, que le atrajo 35.000 millones de dólares de inversión a México el año pasado y que ya en el primer trimestre de este año lleva casi la mitad de todo lo del año pasado. Entonces, aprovechemos las oportunidades que está dando el mundo ahorita. El mundo no nos va a esperar, Renato. No van a decir los inversionistas, ¿saben qué? Ahí en Honduras se van a preparar y se van a tardar 5 o 10 años. Esperémoslos pues. No, eso no va a pasar. Sí. El mundo corre y nosotros tenemos que ver cómo corremos para traer capitales porque el pueblo tiene hambre hoy. El pueblo quiere trabajo hoy. El pueblo no puede esperar a que el gobierno resuelva las cosas que está trabajando para resolver, pero que le va a tomar años. Aquí nadie, Renato, va a poder fortalecer el Estado de Derecho y cambiar el nivel educativo de la población de un día para otro. Miren, aquí hay dos planteamientos claros, el que maneja Pedro y el que maneja el viceministro Cristian Duarte. Pedro, te desplazaste para allá y por la gráfica. Tu puesto es aquí, entonces pediría a producción que me maneje en ambos lados la misma gráfica para que Pedro no se desplace hacia allá. Voy a escuchar a Givanildo ante esta situación que se plantea. Permítanme, si me le facilitan un micrófono a Givanildo. Gracias. Agregando a lo que han comentado en ambas partes, lo importante es que, y Pedro no me va a mentir, ahorita en la región somos muy similares. Compartimos muchas características, aparte de que, Renato, estamos compitiendo con países que tenemos idiosincrasias, muchas cosas muy en comunes, de hecho compartimos el territorio. Pero hay un detalle interesante, está en lo que se llama en la literatura las ventajas competitivas y las ventajas comparativas. Y las ventajas comparativas son lo que nos hacen únicos, solo por estar en un sitio, en un lugar, por ser o algo por el estilo. Honduras tiene muchas de estas ventajas competitivas. Somos un país pequeño, eso quiere decir que es fácil atravesarlo. Compartimos 2 mares,
tenemos una carretera que conecta norte a sur. Aparte de eso, agreguémosle valor de que tenemos buenas relaciones comerciales con los países de la región. O sea, nos conectamos por tierra, nos conectamos por mar, y aparte de eso, estamos a 2 horas vía aérea a un mercado sumamente grande del mundo, que es Estados Unidos. Agregado a eso, eso es lo que nosotros debemos de enfocar y explotar. Las comparativas son aquellas que nosotros las generamos trabajando. Y es la que aquí en las dos partes tenemos que identificar qué cosas necesitamos trabajar y poder potenciar. Hay un hecho interesante, somos un país sumamente atractivo para atraer servicios de negocios tercerizados por la gran vocación que tiene la población hondureña a aprender inglés. Y de manera informal, ya que vienen a Estados Unidos. Y esa es una característica muy propia de nosotros. No la comparten los demás países de Centroamérica. O sea, avanzan, pero no avanzan al ritmo que avanza Honduras. Entonces, lo que sucede aquí es ahí es donde viene, dice Pedro, nosotros debemos de conocer nuestras ventajas competitivas, cómo podemos competir. Hay algo interesante, yo agregaría lo que dijo Pedro, lo de México, el canal de Tehuantepec, el cual ese es el que busca ganarle el mercado al canal de Panamá. Nosotros somos el país en la región que podemos llegar a robarle algo al canal de Panamá, y debemos de enfocar los esfuerzos en esa línea. Entonces, yo solo agregaría que aquí sí es importante el trabajo, agregaría lo que estamos hablando, las economías son de escala, hay entes que atraen oportunidades y que si pueden conectar con la economía local, nos pueden permitir no solo generar, sino crear una sinergia para que aumente los flujos de efectivo. Ejemplo de esto es, Renato, que a nivel mundial el 80% de la agroindustria está basada en los pequeños productores. O sea, ellos hacen asociaciones, conectan los pequeños productores. Esas cosas son las que tenemos que trabajar y esas son las ventajas comparativas. Esas son las que requieren de nuestra creatividad, de nuestro trabajo, de nuestra innovación. Solamente, Renato. Bueno, mira, ambos coinciden que por qué tenemos que esperar, echar músculo primero para traer esos capitales si el país está necesitado de capitales, inversiones para generar el empleo en este momento. Entonces, queda esa sensación. ¿Por qué esperar si podemos trabajar simultáneamente en el Estado de Derecho, en los incentivos para que vengan esos capitales y resolver un problema serio que ahora mismo hay en el país? Es el montón de hondureños desempleados. Esa es la pregunta que le dejamos planteada a Cristian para que nos responda inmediatamente después de la pausa comercial. Creo que coincidimos que esa es la pregunta, ¿no? Eso es lo principal, correcto. ¿Por qué no trabajar simultáneamente en Estado de Derecho e incentivos y resolver un problema inmediato, ni siquiera mediato, inmediato, que es la generación de empleo? Escuchamos al subsecretario ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas luego de esta pausa. Es presentado por Óptica La Curazao, Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes, 6 meses de financiamiento gratis. Gracias por compartir su opinión con nosotros. Damos lectura a sus mensajes a través de WhatsApp. Es incorrecto afirmar que existe una falta de inversión y escasas relaciones económicas. Honduras mantiene y fortalece sólidas relaciones económicas con el resto del mundo. Europa en particular es el segundo destino más importante para las exportaciones hondureñas, representando el 23% de las mismas. Damos lectura a más mensajes. No todos los factores tienen que ver con la responsabilidad del gobierno, hay algunos factores que tienen que ver con lo que está sucediendo en la economía internacional. Aquí algunos de ellos. Número 1, condiciones económicas globales. 2, competencia de otros países. 3, decisiones corporativas, pero igual el gobierno puede desempeñar un papel en la creación de un entorno favorable para la inversión a través de políticas adecuadas. Damos lectura a más mensajes. Buenos días, comparto las palabras de Cristian. Nuestro país viene de una transición muy importante luego de que la economía se prestara para corrupción, narcotráfico e ilegalidades. Con el gobierno de la presidenta se busca todo lo contrario, destinar
para los sectores públicos y para el beneficio del pueblo. Muy de acuerdo con lo expresado por el señor Duarte, y para eso Honduras debe regularizar la economía informal. Las remesas son parte de ello, comparten más televidentes, damos lectura. Honduras tiene buenas relaciones económicas y ha experimentado crecimiento en sus exportaciones. Europa es el segundo destino más importante para las exportaciones hondureñas, representando el 23% del total. Muchas gracias por compartir su opinión. Continúelo haciendo a través de redes sociales, @FrenteAFrente_HN. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. 6 meses de financiamiento gratis. Estamos analizando datos del Banco Central, que en el primer trimestre de 2023, o sea, los primeros 3 meses de este año, la inversión extranjera se redujo en comparación con ese mismo periodo del 2022. Ese es el punto. Y aquí tenemos dos posiciones bastante claras. Cristian dice, ¿por qué no potenciamos mejor lo interno? Aquí somos capaces de generar la suficiente riqueza. Afirma también, mientras no tengamos el músculo con nuestra industria, con nuestra economía, primemos la inversión nuestra. Pero le dicen los otros panelistas, trabajemos simultáneamente en el Estado de Derecho para que vengan más capitales, porque con solo la riqueza nuestra no somos capaces de generar el suficiente empleo y mover la economía. ¿Por qué tenemos que esperar echar músculo para aprovecharnos de esos capitales que están viniendo a América Latina? Y ponen el ejemplo de México. Y esa es la gran pregunta que queda y que le doy la oportunidad aquí al subsecretario del Servicio de Administración de Rentas para que responda. El principal problema de seguir haciendo lo que se ha hecho por décadas, es decir, aquí la propuesta es seguir con los mismos esquemas de incentivos, seguir con los mismos esquemas de atracción de inversiones, seguir con el mismo modelo de desarrollo que por décadas lo que ha dejado es pobreza, es migración, es un gran sector de la economía en el ámbito informal, es la incapacidad que tienen cientos y miles de familias de poder poner un negocio y que el negocio prospere en el tiempo, precisamente porque los mercados están cautivos, porque es muy difícil competir, porque hay mucha competencia desleal, porque precisamente los sectores que se oponen a los cambios, los sectores que lanzan campañas de desinformación, los sectores que generan miedo, los sectores que generan zozobra, incluso los sectores que movilizan a sus trabajadores para oponerse a las reformas que está proponiendo este gobierno, son los sectores que se han aprovechado de este modelo. Si podemos ver la gráfica de nuevo, de este modelo, un modelo que entre 2010 y 2022 triplicó la cantidad de beneficios fiscales que recibían las empresas, y a la par de que se incrementaron los beneficios fiscales de las empresas, la inversión extranjera cayó, Renato. O sea, Dell, la empresa Dell que produce microchips, se instaló en Costa Rica, no se instaló en Honduras. ¿Por qué se instaló en Costa Rica y no en Honduras? Y no fue precisamente porque en Costa Rica había más incentivos fiscales, si en Honduras existían hasta las sedes. O sea, Dell se podía instalar acá y tener su propio país. Tenemos la SOLI, la zona libre, que Pedro sabe que es uno de los regímenes que no cobra absolutamente ningún impuesto por tiempos pues bastante prolongados, y a pesar de que hemos tenido esos modelos, a pesar de que teníamos la ley de empleo por hora, esta idea de poder pagar una unidad de tiempo reducida, pagar un salario bajo, a pesar de que teníamos la ley de empleo por hora, a pesar de que era competitivo nuestro salario, porque se pagaban bajos salarios a nuestros trabajadores, a pesar de eso no se vino Dell acá. No vino Tesla a Honduras, sino que se fue a México. Y a lo que quiero llegar es a esto. Para que nosotros podamos utilizar la inversión extranjera de forma adecuada, la inversión extranjera es uno de los múltiples factores que hay en la economía. Hay otros factores para el desarrollo de la economía. Lo vimos en la siguiente gráfica, ¿no? La inversión nacional, las remesas, la liquidez bancaria. Para que nosotros podamos utilizar la inversión extranjera de forma adecuada, tenemos que repensar el mecanismo de atracción y el mecanismo de uso de esa inversión extranjera. Pero, ¿por qué, Renato? Porque históricamente
ese mecanismo de atracción se ha quedado en pocas manos, ha servido a pocas manos y se ha instalado en Honduras a modo de enclave. Y le pongo un ejemplo. ¿Sabe usted que Honduras en 1924 fue el principal exportador de banano en todo el mundo? O sea, nadie más exportó más banano que Honduras en 1924. Pero ¿cuál fue el problema de eso? Así como es ahora, que todo ese dinero no se quedó en Honduras. O sea, Honduras vendió todo ese banano, pero el dinero se fue para otro país, porque son economías de enclave, son economías que no están encadenadas a la producción nacional. Es decir, son economías que se instalan acá, explotan nuestros recursos, pagan bajos salarios, no pagan impuestos, generan riqueza, pero se la llevan para otro país, no se queda en este país. Y es precisamente porque estamos entrando en esa competencia con otras grandes empresas. A las empresas lo que les interesa en muchos casos son sus ganancias, no es desarrollar un país pobre como Honduras. Entonces nosotros somos los que tenemos que crear las condiciones para exigirles a esas empresas que cuando se instalen en este país, la riqueza se quede aquí, la riqueza sea compartida. Pero ¿cómo vamos a exigir eso si no tenemos educación, si no hay infraestructura, si los precios de los servicios son elevados, si la energía eléctrica es de las más caras de la región? Es muy difícil que nosotros podamos exigir eso. Por eso, como hicieron muchos otros países, como hizo Estados Unidos, como hizo Japón, como hizo Alemania, como hizo Singapur, como hizo Corea, el Estado invirtió. Un Estado fuerte, un Estado eficiente, un Estado efectivo. El Estado invirtió, el Estado lideró la tecnología. Joe Biden aprobó en febrero la ley de los microchips. Son 50,000 millones de dólares para que las empresas construyan hubs, para tener crédito y además está dando incentivos para el empleo de calidad. Y pongo este ejemplo porque es como el Estado invierte. El Estado es el líder en la economía, pero para eso ocupamos un Estado fuerte, ocupamos leyes como la ley de justicia tributaria, para que el Estado tenga recursos, para que el Estado tenga capacidades. Pero estos sectores que se han beneficiado del modelo de atracción de inversiones son los que se oponen a este tipo de leyes. Queremos hacer las cosas distinto, no queremos seguir haciendo lo mismo que se ha hecho por 150 años y que ha fracasado. Pero cuando se propone un cambio, Renato, lo que se dice es, se acabó el país, nos acercamos al abismo, se van a perder 500,000 empleos y todo eso es falso. Nosotros hasta la saciedad hemos dicho, se respetan los derechos adquiridos, van a existir siempre las exoneraciones, van a haber incentivos, pero ocupamos hacer que el Estado recaude más, tenga un mayor control y eso solo se logra con un Estado fuerte y eso sí lo podemos hacer y lo estamos haciendo, Renato. Mira, yo creo que hoy ha quedado bastante claro, hoy ha quedado bastante claro. Y te ha salido un competidor en cuanto a pedagogía para decir las cosas, se esté o no de acuerdo con lo que está diciendo el viceministro del SAR. Pero hoy ha quedado claro, el gobierno de Xiomara no cree en esta coyuntura que el modelo de atraer capitales extranjeros para generar empleo y riqueza en el país con incentivos es el mejor en esta coyuntura. Mira, ha quedado bien claro eso. Y yo creo que no ha habido funcionario que lo haya explicado mejor, sin enojarse, sin descalificar que Cristian Duarte. No creen en el modelo este, lo ha dicho claramente. Ahora entiendo por qué tú no encajaste en el gobierno, porque tú piensas diferente y crees que hay que aprovechar las coyunturas económicas del mundo para que esos capitales vengan al país ahora que los necesitamos para la generación de empleo. De repente el CNI no tiene cabida en el Estado para los próximos 4 años hasta que este país mejore su infraestructura, su educación y eche músculo para atraer esos capitales extranjeros y que compartan las ganancias con Honduras y no se repartan los dividendos cada año si los envían afuera. Esperemos que sí, definitivamente hay algo bien interesante, Renando, estamos discutiendo en el espacio comercial de que claramente Pedro mostró que el comportamiento de la gráfica es distinto, pero nadie se pregunta por qué este es tan alto, por qué este llegó a ser alto. La inversión extranjera directa, 1.315 millones de dólares. Exacto, y es 2014. Sí, es 2014, Renato. Y precisamente en la presentación que yo tenía, revisamos los datos de inversión extranjera directa que venían de los Estados Unidos y fueron los más bajos históricos que hemos tenido en esa época.
Revisamos nuestro segundo mejor cliente, que es Europa, como bien dijeron, y eran bajos. Entonces no nos explicábamos qué era lo que sucedía y vimos América del Norte. ¿Y qué sucedió con América del Norte? México y Canadá repuntaron y sobrepasaron más adelante. Más adelante, México y Canadá repuntaron. Más adelante, todo eso, pero lo más importante es, vaya, por ejemplo, mira Renato, aquí es cuando cayó la inversión, y ahí, bueno, esa es la crisis económica mundial, pero ves el pico acá, puedes observar el pico acá, y aquí mira lo que es Estados Unidos, es el más bajo. ¿Qué pasó? La siguiente, por favor. Ahora comparamos con Europa, este es Estados Unidos. Mira, siempre está el pico. ¿Y por qué cayó? Europa era el más bajo. Entonces, aquí es el punto que yo quiero recalcar de lo que hemos estado discutiendo. Es importante estar preparado, definitivamente. Pero las oportunidades se aprovechan para los que están listos para capturar las oportunidades. La siguiente, por favor. ¿Qué sucedió? La oportunidad que presentó Honduras en ese momento es que a pesar de que Estados Unidos, nuestros clientes de Norteamérica, como la mitad de ese continente, Estados Unidos es más bajo, pero Canadá trajo 3 inversiones sumamente significativas. Trajo una empresa textil sumamente fuerte y aparte de eso, vinieron 2 empresas mineras que vinieron a instalar grandes cantidades de inversión en instalaciones para poder procesar. Entonces, aquí es donde yo quiero reforzar la tesis. Es importante prepararlo, estoy de acuerdo, pero las oportunidades están ahí. Y como dijo bien Pedro, el que está listo y está presto, las captura. Y ese ejemplo de ahí lo vimos con la gráfica. A pesar de que 2 de nuestros mejores clientes no andaban tan bien invirtiendo capitales en el extranjero, sí había uno con el que teníamos relaciones y lo pudimos aprovechar. Entonces, esas son las oportunidades que nosotros tenemos que identificar, tenemos que estar listos y tenemos que estar preparados. Estoy de acuerdo, necesitamos mejorar, hay muchas cosas que necesitamos empoderar, como por ejemplo la simplificación administrativa que Pedro ha impulsado bastante. Ya tenemos capitales, tenemos que tenerlos y capturarlos, mantenerlos, pero también tenemos que ser ágiles y esa mano de obra no va a venir porque hoy por hoy, necesitamos ser transferida a nosotros y esa es la ventaja de la inversión extranjera, no solo es dinero, es transferencia de conocimiento, es transferencia de capacidades, es transferencia de tecnología. Entonces, ahí es lo importante y vuelvo a recalcar, Renato, las oportunidades que podemos tener si estamos atentos y listos de aprovechar. Y bien lo dijo Pedro y lo estuvimos discutiendo en el espacio. Ahí creció y había un modelo y no habían tantas exoneraciones. Fue capacidad de captura de inversión y a eso es lo que nos referimos nosotros. Pero mira que el gobierno de Xiomara está convencido, y ahora que estoy escuchando a Cristian Duarte, está convencido que si seguimos esos lineamientos que propone Givanildo o lo que ha venido sosteniendo Pedro Barquero, solo perpetuamos el statu quo, el sistema de enriquecer a unos pocos al interno. Es lo que yo le he entendido a Cristian Duarte con sus criterios. Y fue clara la exposición de él. Ahora, me quiero referir a varios puntos. Primero, precisamente lo que nosotros queremos es salir de esa situación en la que caímos. O sea, nosotros estamos conscientes que tiene que haber un cambio. En lo que no coincidimos es en cuál tiene que ser ese cambio. Pero todos coincidimos en que tiene que haber un cambio. Ahora, ¿qué es lo importante? Por ejemplo, el caso de Dell. ¿Por qué Dell no vino a Honduras? Simple y sencillamente porque aquí no hay suficiente gente educada en los temas que ellos necesitan, ingenieros en computación, ingenieros en electrónica, ingenieros en electricidad, etcétera, para poder poner una planta para que haga las cosas que ellos hacen. Entonces, nosotros no estamos listos, lamentablemente, Renato, y lo digo con dolor, no estamos listos ni para que venga Tesla ni para que venga Dell, porque no tenemos el nivel educativo en nuestro país y no tenemos la cantidad de ingenieros y técnicos que necesitan estas inversiones. Entonces, aunque tengas los incentivos, como no tenés la gente, ellos no pueden venir a invertir en el país, ¿ok? Eso es importante. Lo segundo, ¿por qué no vinieron también? Porque en el pasado teníamos un serio problema de corrupción que ahuyentaba la inversión. Cuando yo estaba en la Cámara de Comercio y llegaban inversionistas, lo que nos decían era, yo quería invertir en Honduras, pero me pidieron dinero para poder ayudarme con los trámites. Inmediatamente agarran sus maletas y se iban a otro lado. Entonces, esos factores que ahuyentaban la inversión en el pasado son los que tenemos que cambiar. Y los factores que nos ayudaban a traer inversiones en el pasado los tenemos que fortalecer. Entonces, los regímenes especiales, por ejemplo, ¿nos ayudaron a traer inversión? Por supuesto que sí. Inclusive el año pasado, si vuelven a poner la gráfica, la primera de Cristian, por favor, miren el cambio del 2021 al 2022. O sea,
aumentamos la inversión extranjera directa de 700 a 800 millones de dólares. ¿Por qué? Porque el año pasado se hizo un esfuerzo en poder, aquí está, aquí está, la del 2022, no, pero esto no es, la inversión extranjera directa pasó de 700 en el 2021 a 800 el 2022. Este dato acá no está... Creo que es 2020. Es 344 en 2021. No, fueron 700. Fueron 700 en el 2021 y fueron 800 y pico en el 2022. Pero el punto es que en el 2022 se logró atraer más inversión que en el 2021. O sea, ya la gráfica te muestra que iba para arriba. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es llevarla más para arriba. ¿Cómo? Cuidando lo que tenemos bueno y cambiando lo que tenemos malo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los regímenes especiales anteriores están poniendo 2 regímenes nuevos. Está bien. Y si tenemos más, pongamos más. Pero mira lo que hizo El Salvador. Pone un régimen especial nuevo, pero no elimina los anteriores. ¿Por qué? Porque lo que hay que darle a los inversionistas son más opciones, no menos opciones. ¿Y qué es lo que pasa también? Los regímenes especiales tienen una curva, porque el capital funciona en base a la confianza. Entonces, si viene un inversionista extranjero, si viene un noruego, por decir algo, y llega a Honduras y dice, yo quiero invertir, ¿qué opción tengo? Mira, ahí está el régimen SOLI, que tiene varias décadas de estar funcionando y hay tantas empresas trabajando y ha funcionado relativamente bien, eso le genera confianza. Pero si le decís, mira, ahí está el régimen Zona Franca, que es nuevo, eso no le genera la misma confianza, aunque el régimen sea bueno. Pedro, entonces, lo que tenemos que hacer, Cristian, es hacer un traslado. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos, pero entonces hay que hacer los cambios, pero hay que hacer los cambios, implementar los controles para eliminar la corrupción, para eliminar los abusos, pero no eliminarlos. Y hacer un traslape y decir, bueno, vamos a poner los regímenes especiales nuevos a competir con los regímenes viejos, mejorados para eliminar los abusos que muy bien mencionás, pero no eliminarlos. ¿Qué es lo que pasa? Dejemos que los inversionistas decidan. Si al final de cuentas te das cuenta en unos años que los inversionistas todos se van a Zona Franca y ya nadie quiere SOLI, entonces en ese momento eliminemos SOLI. Pues pero ¿qué pasa, como los de la sede, si pasa lo contrario? Pedro. ¿Qué pasa si pasa lo contrario? ¿Qué pasa si después de 2 o 3 años te das cuenta que la gente quiere seguir en el régimen SOLI, mejorado, con controles, sin abusos, y no está teniendo el apetito necesario el régimen de Zona Franca? Entonces, no podemos arriesgar, esto es como que si fuera un negocio, Renato, y yo vendo un tipo de naranjas, y de repente digo, no, ya no quiero esta naranja, ahora quiero otro tipo de naranja porque sabe diferente. ¿Qué vas a hacer, Renato? Vas a dejar de vender la primera naranja y te vas a apostarla el todo por el todo con la segunda naranja si no sabes cómo van a reaccionar tus clientes. La cuestión es que no eso es un negocio, se hace en un negocio, es el mucho menos en un país en donde te estás jugando la capacidad del país de generar empleo y de reducir la pobreza. Entonces, hay que eliminar los abusos, pero dejemos que convivan, que coexistan los regímenes viejos mejorados con controles con los nuevos para que los inversionistas tengan más opciones. Cristian. La cuestión es que no es un negocio, o sea, es el bienestar, es el desarrollo socioeconómico del país. Yo recuerdo que hace cerca de un año, cuando se estaba hablando de que a las sedes se les podría dar un régimen alternativo, pues Pedro estaba muy atento a atenderles y ofrecerles alternativas para que las sedes no se fueran. Y yo creo que ese es un problema, es un grave problema de querer retener la inversión extranjera a cualquier costo. Como, de nuevo, como que si mágicamente el hecho de tener inversión extranjera por sí misma es multiplicadora de bienestar, cuando lo que significaban las sedes era la instalación de economías de enclave, que como dije anteriormente, son economías que se llevan todo y no dejan nada. El problema de eso es que se instalan regímenes como sedes, particularmente, ¿no? Y con esta idea de que no se vayan las inversiones, pues Pedro nos decía, ayúdenlos a que se queden, ayúdenlos a que se queden. ¿Y qué significó eso? Por ejemplo, llegaron los de sede Morazán y nos pedían que reformáramos el régimen de zona libre y que permitiéramos que en zona libre pudiera vivir población. O sea, el régimen de zona libre es este régimen que tiene una delimitación territorial, ahora ya no es necesario con algunas reformas, pero tenía antes delimitación territorial y no cobra ningún impuesto. Lo que querían los de las sedes era poder instalarse ahí y que además pudiera haber población residente. O sea, eso es tener una sede de facto realmente, pues. Es cederles este espacio del territorio y que las personas que por gracia
de los dueños de la empresa logren entrar a la sede, viven en una situación socioeconómica distinta que los que están afuera. ¿Se imagina usted en Choloma, un espacio cerrado, donde quienes están ahí tienen una condición de privilegios socioeconómicos solo por lograr estar en esa empresa? Eso incluso es inconstitucional, atenta contra los deberes del Estado. Y pongo este ejemplo porque esta idea de retener la inversión extranjera a cualquier costo es lo que ha llevado que muchas veces nosotros decidamos dar nuestra economía a los extranjeros en lugar de desarrollarla nosotros. Ahora, Cristian, ¿pero no crees que el gobierno está castigando a todo el Estado por los abusos de unos cuantos? No, mira, en absoluto, Renato, en absoluto. Mira, porque yo te digo, la ley de a todos justicia aquellos, reconoce los derechos. aquellos que han abusado de estos privilegios deberían ser sancionados. Pero yo digo, en un Estado que urge empleo, es que urge de inversión para el empleo. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo el Estado comenzará a echar músculo como para que la gente pueda tener mejores condiciones de vida y un empleo digno? Faltan muchos años. Por lo tanto, ¿por qué no aprovechamos las coyunturas económicas del mundo permitiendo el ingreso de esos capitales y simultáneamente vamos trabajando en ese músculo que tú visualizas para el Estado de Honduras? Lo estamos haciendo, Renato. Se está invirtiendo en la economía nacional. Se están respetando los derechos adquiridos de los empresarios. Esto no es nada que ver contra los empresarios. Nosotros sabemos que la inversión privada es importante, es un socio fundamental para el desarrollo de una economía. Esto es precisamente contra quienes han abusado, contra quienes han utilizado su cercanía política para tener algún tipo de favor económico. No estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de los que han abusado, de los que han aprovechado ese poder económico para generar mercados cautivos y competencia desleal. Pero además, Renato, la ley también propone un régimen de zonas francas, como decía Pedro, que es un régimen de zonas francas estándar. Lo que pasa, la principal diferencia, es que no es un régimen que regala todo a cambio de nada. Porque lo que ha pasado históricamente es que la forma en la que se atrae inversiones, darles un cheque en blanco a los inversionistas extranjeros y les decimos, usted invierta lo que sea, que yo le voy a dar todos los beneficios que usted tenga, que usted quiera. No importa si esa inversión tiene un retorno social, no importa necesariamente cuántos empleos genere, usted va a tener todos los incentivos. Lo que nosotros estamos diciendo es lo que dicen muchos organismos internacionales, es la buena práctica internacional. Si se instala una inversión extranjera en el país, tiene que dar un retorno. Esa inversión, el incentivo que recibe esa inversión, tiene que estar atada a una actividad social, específicamente el empleo, por ejemplo. Es lo que se propone con RINDE, que cada dólar que se pague en salarios, se le dé $2 de beneficio fiscal. Ese tipo de incentivos, porque el problema es que nosotros dimos durante muchos tiempos incentivos a la inversión extranjera, pero eso no se tradujo para la población. Era inversión, como se dice, de mala calidad, inversión improductiva, era inversión costosa para Honduras. Tenemos que repensar eso y se puede hacer a la par, Renato. Pero también ocupamos el acompañamiento del sector privado, porque uno de los principales beneficiarios justamente va a ser el sector privado. Si la economía crece, crece para todos y todas, ¿verdad? Lo que pasa, de nuevo, es que aquí un pequeño segmento de los grupos económicos se ha enriquecido a costa del resto de la población y a costa del Estado. Es momento de que crezcamos todos por igual. No podemos seguir viviendo en un Estado capturado, en un Estado cautivo. Necesitamos una política económica para todos, exoneraciones para todos. Bueno, pues este es el modelo que ha elegido Xiomara y que hoy lo defiende y lo explica Cristian. Mira, Renato, el problema es los resultados. Y ya los estás viendo. O sea, si ponemos en pantalla, por favor, lo que es ¿qué tal si después de la pausa del primer trimestre? Perfecto. Después de la pausa, porque también tengo otra pregunta. Tú has mencionado ya 2, 3 veces lo de las remesas, pero lo de las remesas, depender de las remesas, creer que toda la vida vamos a depender de las remesas, es un riesgo, es un tremendo riesgo. Hoy son ¿cuántas? 8,000
8.500. Casi 9.000 millones de dólares. Ayer lo decía el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, es el país de América Latina que más está dependiendo de las remesas. Y eso no es conveniente, y hoy tú lo has mencionado 3 veces, las remesas como un factor importante que lo es en la economía nacional, pero que no podemos supeditarnos para la eternidad en ella. Vamos a la pausa. ¿Tú quieres decir algo ahora que están bien planteadas aquí las posturas? El gobierno no cree en este modelo de atraer capitales bajo incentivos fiscales. Sí lo cree Pedro, sí lo cree Givanildo, en algunas cosas coinciden, pero parece que el gobierno de Xiomara no dará marcha atrás con este asunto de las empresas que Honduras, que buena parte de Honduras quiere que lleguen al país bajo estos incentivos, porque lo inmediato es corregir este problema del desempleo que está afectando a millones de hondureños. Seguiremos con los 3 debatiendo este tema de suma importancia para Honduras. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao, Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes, 6 meses de financiamiento gratis. Gracias por compartir su opinión. Damos lectura. Muy buenos días a todos. Vamos a tener un excelente crecimiento económico. Qué bueno. ¿Por qué entonces no se ejecutan los presupuestos ya asignados? El presupuesto de seguridad, por ejemplo, solo se ha ejecutado en un 7%. ¿Qué se pretende hacer este año con todo el presupuesto que no se ejecute? Continuamos con más mensajes, damos lectura. Buenos días, Renato y demás invitados. La inversión privada está relacionada con el Producto Interno Bruto del periodo anterior en modelos autorregresivos y no es correcto comparar la inversión con el PIB en un mismo año. Es más consistente aplicar elasticidades de la inversión privada respecto al PIB del periodo anterior. Continuamos dando lectura a más de sus mensajes. Buen día, difiero del representante del SAR. Intel no vino a Honduras en su momento por falta de mano de obra calificada. Renato hizo varios programas invitando al Infop y empresa privada. Se les olvida que también la baja inversión es por la falta de seguridad jurídica, trámites engorrosos y ahora la ahuyenta más con energía más cara, más inseguridad y con una famosa posible ley de tributación que no cumple el término ley. Dad a cada quien lo suyo. Gracias, continúe compartiendo su opinión, daremos lectura en el transcurso del programa. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao, Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes, 6 meses de financiamiento gratis. Bueno, ya he explicado todo esto y conocidas las posturas, ¿hacia dónde vamos entonces? Bueno, Renato, quisiera que Carlos me ayude con la presentación de oportunidades. Yo preparé dos presentaciones y algo interesante. Realmente hay oportunidades si nosotros hicimos un análisis de las aportaciones que hubieron de determinados sectores de la economía al Producto Interno Bruto, o sea, a la riqueza del país, y hallamos cosas bien interesantes. Por ejemplo, las industrias manufactureras, lo que es la maquila y todos, aportaron en promedio a lo largo de 22 años un 20% del presupuesto, del presupuesto interno bruto. Lo interesante también es que la agricultura, obviamente por nuestras características, nuestras cualidades, se aportó promediamente un 14%, al igual que la intermediación financiera y el comercio un 10%. Pero esto es lo que quiero que veas, Renato, esto es lo interesante. Si te fijas, estas líneas están relacionadas con estos temas, y si ves que la industria manufacturera se ha mantenido ahí tratando de estar estable y ha tenido un repunte, como bien lo mencionó Pedro hace poco, y eso indica de que hay generación de riqueza, hay generación de empleo, mientras esas industrias puedan ser resilientes a los cambios, de lo que hemos estado hablando ahorita en estos momentos. Pero otro detalle interesante es saber de qué es la agricultura, y hemos encontrado que ha ido perdiendo espacios en la generación de riqueza dentro del país, y evidentemente también se ha perdido trabajo. Y obviamente también está el comercio, que se ha mantenido en ese comportamiento. Pero lo que nos llama bastante la atención es la intermediación financiera.
mira que tiene un crecimiento interesante, ¿va? Sí. O sea, el comercio, las relaciones, y fue más interesante durante la pandemia. Tú sabes cómo sucedió ese comportamiento, ¿va? Necesitábamos siempre tener comida y fuimos innovadores, fuimos creativos y seguimos haciendo negocios, seguimos siendo productivos en ese sentido. Entonces, lo que recomendamos, la siguiente Filomena, por favor, es que debemos de buscar una conexión, de ver cómo darle valor agregado, como han mencionado aquí los peronistas, un valor agregado combinando la intervención financiera. Si nosotros, junto con la Universidad Nacional Autónoma, el Consejo Nacional de Inversiones, el CODEP y otras instituciones, hicimos un levantamiento de indicadores de competitividad regionales, teniendo comunidad básica en las regiones de desarrollo. Y encontramos, mira, me llama mucho la atención, mira el capital financiero, no es nuestra fortaleza. La intervención financiera, a pesar de que va creciendo, todavía no alcanza todos los niveles, hablando de justicia, de lo que estamos hablando. Todos deberían de tener la misma oportunidad. La siguiente, y vamos a ver, la siguiente Filomena, este es en el centro de Comayagua, mira, aún todavía es muy bajo. Y la siguiente, por favor. Mira lo que es en la costa atlántica. Entonces, a pesar de que existen productos, a pesar de que existe banca, todavía no tiene ese alcance. Y es una de las cosas que las políticas públicas deberían enfocarse y poder trabajar en eso, para poder, o sea, que el productor pueda tener opciones diferentes de financiamiento para ser productivo de otra manera, hacer las cosas distintas. La siguiente, por favor. Y esto es bien interesante. En el 2021, todavía eras ministro de Desarrollo Económico. Una filial, la Cooperación Financiera Internacional del Banco Mundial, recomendó que para la inversión privada, estas deberían ser los rubros de la actividad que deberían de priorizar. ¿Por qué? Porque tiene mayor vocación el gobierno de la República, porque existe el personal para impulsar eso, el bono demográfico, que tanto necesitamos darle un uso a eso, y es interesante. Yo solo quiero agregar, Renato, que para lograr las oportunidades están ahí, pero no podemos seguir haciendo agricultura tradicional, tenemos que darles valor agregado. Imagínate si le pudiéramos dar servicios fintech a las MIPYMES, que son el soporte de las grandes industrias exportadoras, como por ejemplo el café, que exporta tanto, que todos sabemos muy bien. Ahí hay una oportunidad interesante. Me llama también la atención, podríamos diversificarnos. Imagínate que el café es un producto agroindustrial, agroforestal, que tenemos por nuestra vocación de la tierra y todo, bosque, áreas para siembra, y lo exportamos porque es muy bueno. Pero tenemos otro producto agroforestal que lo descuidamos, que es el cacao, y que está a un precio sumamente competitivo hoy por hoy. Y tenemos la experiencia, solo es que pudiéramos enfatizar esos esfuerzos, conectar esa cadena productiva de todos estos productores de café, chocolate, y pudiéramos conectarlos y conectar las empresas que ya exportan, sería muy interesante, dándoles oportunidades. Solamente, Renato. Bueno, pues el CNI mira con optimismo por las potencialidades que tiene Honduras. ¿Y Pedro? Es que el potencial es enorme, Renato, Sí. y la cuestión es cómo vamos a aprovechar ese potencial, y ahí es donde tal vez tenemos las diferencias de el camino que podemos tomar. Sí. Porque al final de cuentas todos estamos claros que lo que se estaba haciendo antes no se puede seguir haciendo. Sí. No podemos seguir en esa corrupción, en ese desorden y en un crecimiento económico descontrolado sin tener una orientación que dirija los esfuerzos de todo el país hacia ciertos rubros que son los que nos van a sacar adelante más rápido. Pero hay dos cosas importantes, o sea, no es solo fortalecer lo interno, sino también aprovechar las oportunidades que nos está dando el mundo. Y perfectamente se pueden hacer ambas cosas al mismo tiempo, y perfectamente se pueden aprovechar las oportunidades que te están dando el mundo sin cometer los errores y sin tener los abusos del pasado. Ahora, el problema son los resultados. ¿Y cómo aseguramos eso? El resultado, ya voy a eso. El resultado que estamos teniendo, Renato, es que una de las cosas que está fallando, por ejemplo, es la comunicación entre el gobierno y el sector privado. Y la verdad es que me encanta la postura de Cristian, porque está demostrando madurez e inteligencia emocional al momento de explicar su punto de vista. Pero lamentablemente hay otros funcionarios que han generado una crispación en la relación entre el gobierno y la empresa privada, y eso ha bloqueado la comunicación y dificulta entonces poder llegar a acuerdos, que es lo lógico, que se lleguen a acuerdos entre la empresa privada y el gobierno, porque ambos tienen que trabajar en equipo para poder resolver el tema del trabajo y de la inversión para poder reducir la pobreza. Pero en eso ahora, yo quisiera ¿qué es lo que decir ha pasado? que también ha sido el sector privado. O sea, desde el momento Totalmente en el que de esta acuerdo. ley de ambos lados fue han habido, fue el sector privado el que empezó a decir que era una debacle
que se iban a perder 500.000, 700.000 empleos. Pero Yo creo mira, que nunca ha habido independientemente una de ley eso, tan pública, tan transparente, tan discutida, por ejemplo, como la Ley de Justicia Tributaria. Y a pesar de la transparencia que ha tenido el proceso de discusión, de los claros que han sido los términos, la élite nacional ha sido sumamente dura, ha sido sumamente agresiva con la ley. Han atacado desde el primer momento. Pero Cristian, mira, no han dejado espacio pero es importante para que lo expliquemos y tengamos un debate de altura. Y atacaron desde el primer momento. Dijeron que se iban a ir las inversiones, que se iban a perder los empleos, y eso habla de cómo se resisten precisamente a que se revisen los esquemas de repartición de riqueza en este país. Han sido sumamente agresivos. Pero mira, acabas de mencionar algo importante, de que mencionaste de que hubieron personas que dijeron, y dijimos, porque yo también fui uno de los que los dijo, que se iban a perder empleos. Lamentablemente ya está comenzando a pasar. Pero 500.000, 700.000 empleos. Yo nunca dije esa cifra, Es más, estaban inventando yo nunca hablé de esas cifras. Yo traje unas gráficas a frente y las podemos ver cuando querrás, mis cifras eran diferentes. Pero independientemente de eso, mira lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con Gildan. Gildan es una empresa que tiene 30 plantas alrededor del mundo en diferentes países. El único lugar del mundo donde está cerrando una operación es en Honduras. Es la única planta que está cerrando. Y en otros países está invirtiendo y está ampliando sus operaciones. Entonces, lo que nos tiene que llamar a reflexión es por qué está pasando eso. Bueno, yo porque creo lo que tenemos que hacer, solo déjame terminar, lo que tenemos que hacer es del fracaso, analizar del precisamente modelo, qué es lo que los motiva a ellos, pero es que la planta la están cerrando hoy. Es una muestra, no la cerraron es una en el muestra del 2020, fracaso del modelo, no la cerraron en el 2019. porque demuestra cuán vulnerable es nuestra economía, yo te voy a decir, cuán dependiente es nuestra economía. Y después te va a tocar a vos. Nosotros ocupamos desarrollar nuestra industria. ¿Cuáles son los factores y los elementos que llevan a Gildan a cerrar? ¿Ok? Y son varios. Primero está el tema de la tramitología. Es la contracción de la demanda, es la contracción de la demanda en el mercado estadounidense. Fíjate que íbamos bien, nos íbamos dejando hablar y todo, y ahora ya estamos interrumpiendo. Que termine y luego mantengamos el orden que hemos mantenido hasta ahorita para que cada quien pueda explicar a profundidad. Entonces, mira, el tema es el siguiente. La tramitología, ¿qué es lo que pasó? Gildan, con los trámites de las órdenes de compra exoneradas, ha pasado un calvario. Inclusive llegaban a la Secretaría de Desarrollo Económico a pedir ayuda, a pesar de que ese trámite no es con desarrollo económico, y hablaban también con otras personas para recibir ayudas porque se les tardaba mucho. ¿Cuál es el problema con esos atrasos de la tramitología? Que eso les hace que se les estanque el flujo de caja y les compromete entonces lo que es la rentabilidad de su operación. Hay que entender que la industria de la maquila es una industria con márgenes sumamente bajos. Sus utilidades están basadas en el volumen de las operaciones y no en la rentabilidad, porque la rentabilidad es baja. O sea, lo que ganan por prenda es poco. Entonces tienen que hacer miles y millones de prendas para poder tener un volumen interesante de utilidades. Ese es un elemento, la tramitología, y eso es algo, lamentablemente, de este gobierno, y es algo que tiene que mejorar. Otro elemento importante es... La principal razón por la que cierra Gildan ya volver, estamos por la contracción de la demanda. Mira, Cristian, íbamos bien con el orden, fíjate. Pero es que Él dice que la principal razón por qué ya te voy a explicar yo eso. es la contracción, dicen, en el Entonces mercado, yo te hago la pregunta. sobre todo estadounidense. Entonces, ¿por qué si hay 30 plantas alrededor del mundo, en varios países, por qué no entonces le baja un pequeño porcentaje a la producción de las 30 plantas? ¿Ok? Porque hay dos maneras de poder hacerle frente a eso. Le bajas un poquito a tus 30 plantas del mundo, pero no, ellos no hicieron eso. Ellos cerraron una planta en Honduras. Eso es lo que necesitamos que el gobierno entienda. Y el objetivo no es criticar para demeritar o algo. El objetivo es hacer un llamado de la atención. Tú dices que el primer factor fue por la tramitología. ¿El segundo? El segundo es el tema también de las condiciones, los mensajes que salen del gobierno, mensajes equivocados, en contra de la empresa privada. Que se van a respetar los derechos adquiridos. Y el tercero y es el tema también de la ley tributaria, porque te voy a explicar algo. Aunque se respeten los derechos adquiridos, Renato, la industria de la maquila, por dar un ejemplo, funciona en base a diferentes etapas de la cadena productiva. Y la aspiración que tienen las empresas es poderse ir integrando verticalmente. Entonces, si tú tienes una operación de costura, eventualmente vas a querer también tener una operación de telas y eventualmente vas a querer también tener una operación de hilos. Entonces, ¿a dónde vas a invertir? A donde podés crecer y a donde te van a dar los incentivos correctos. Entonces, el problema es que ellos perciben que están en riesgo los incentivos a futuros en Honduras y por eso entonces deciden irse a invertir en otros lugares, generar empleo en otros lugares y cerrar plantas en Honduras, el único lugar del mundo donde están cerrando. Entonces, el tema aquí es, Renato, y la intención no es
no es afectar negativamente, es llamar a la reflexión para que realmente tomemos esos factores como país, porque este es un problema de país, este no es un problema solo del gobierno, este es un problema para todos. Que se queden 2.000, 3.000, 5.000 personas sin empleo nos afecta absolutamente a todos. Y lo que tenemos que hacer entonces es asegurarnos que el diseño de las políticas públicas nos ayude a generar esa confianza que no está generando en este momento, que ese es el otro elemento y es el más importante. Si las empresas tuvieran confianza en Honduras, estuviéramos aumentando la inversión en el primer trimestre y más bien está bajando, y estuviéramos recibiendo más inversión y empleando operaciones y más bien están cerrando algunas plantas y con perspectiva de cerrar otras. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar, si lo que estamos haciendo está funcionando o no, y lamentablemente las señales nos indican que no está funcionando. Tú dices que es contracción lo que está pasando. Yo creo que el principal problema que tuvo Pedro cuando estuvo en la Secretaría de Desarrollo Económico es que parecía más vocero de las maquilas, parecía más vocero de las empresas que del desarrollo de la industria nacional de todos los hondureños. Al final, Pedro, tu trabajo era como representante del pueblo, no representante de un pequeño número de empresas. Y precisamente este ejemplo de Gildan es aleccionador, yo creo, sobre el fracaso de este modelo de desarrollo, sobre el rotundo fracaso. Imagínense que con una pequeña contracción de la demanda, es decir, porque hubo inflación en Estados Unidos y las personas tenían menos dinero para comprar, como tenían menos dinero para comprar, las maquilas instaladas en Honduras tenían menos que importar. Esa pequeña contracción en la demanda en Estados Unidos generó que se cerrara una planta en Honduras. Eso demuestra la fragilidad, demuestra el fracaso de ese modelo. ¿Por qué no ocurrió como en otros países que no se cerró? Y precisamente es por todas las condiciones estructurales que se han generado en Honduras, porque hemos renunciado a desarrollar nuestra propia industria. Y el problema aquí es que empresas como Gildan, empresas que vienen a invertir a Honduras bajo estos esquemas de desarrollo, no pagan ningún impuesto, no contribuyen en nada, muchas veces a desarrollar las carreteras, a generar escuelas para subir el nivel educativo de la población, a construir hospitales, a construir la infraestructura que todos necesitamos, a recaudar impuestos para tener empresas fuertes. El problema es que no pagan impuestos, pagan bajos salarios y apenas hay una contracción de la demanda se van. Ese es el problema de este modelo. Es un modelo, es una carrera a fondo a ver quién regala más. Lastimosamente Honduras ha ganado en esa carrera a fondo en la que nos vamos quitando partes del cuerpo porque no tenemos nada más que dar. Lo que hay que hacer es pedir que estas empresas paguen su parte justa de impuestos, que gocen las exoneraciones que tienen que gozar durante el tiempo que les corresponde, pero no de forma eterna, no de forma absoluta. Si otras empresas en Honduras pagan sus impuestos, mantienen sus niveles de rentabilidad, ¿por qué estas otras empresas no pagan impuestos? No han pagado durante 30 años, no van a seguir pagando durante 15 años y aún así quieren más. O sea, no es un modelo al que le podamos apostar simple y sencillamente porque lo único que ha generado es pobreza y es dependencia. Para ti no es suficiente el empleo que generan. No es suficiente el empleo que generan porque además es precario. Una persona que trabaja en maquila en Honduras gana $5. Alguien que trabaja en maquila en Estados Unidos gana $56 y tiene que ver con todas estas condiciones estructurales del país que de nuevo hemos decidido renunciar o han decidido renunciar los gobiernos anteriores con tal de atraer esta inversión extranjera que nunca cumplió la promesa de generar empleos. Entonces ese es el problema, Pedro. Por estar defendiendo a unas pocas empresas, se te olvidó que el desarrollo era de todos y todas. El desarrollo era de toda la industria nacional y no de unas pocas. Y esa es la principal limitante estructural que este gobierno está enfrentando. Y es que un pequeño grupo de empresarios, de políticos, de sectores conservadores dogmáticos, se resisten a implementar los cambios necesarios para que la economía pueda crecer internamente, para que nos podamos fortalecer. Se resisten tanto que han emprendido estas campañas de difamación, estas campañas de desinformación que confunden a la población, cuando la ley es sumamente clara. Nosotros lo hemos explicado muchísimas veces. Se respetan los derechos, van a seguir habiendo exoneraciones fiscales, pero han dicho lo contrario, hasta han dicho que se van a gravar las remesas. A propósito de las remesas, eso es completamente falso y es insidioso y tiene que ver justamente con cómo este segmento dogmático de empresarios, de políticos, se resisten a cambios que son cambios
de sentido común, cambios que han ocurrido en todo el mundo, pero como acá, quienes se han beneficiado son este pequeño segmento, se resiste. Y parece muchas veces, lastimosamente, que Pedro fue el vocero de ellos en el gobierno. Pedro. Mira, lo importante es hablar de resultados, porque de discurso aquí nos podemos llevar a hacer hasta una campaña política en este canal. Los resultados son los siguientes. El año pasado, Renato, se generaron 26.000 millones de lempiras en autorizaciones para el régimen RIT y régimen SOLI en la Secretaría de Desarrollo Económico. Esos 26.000 millones de lempiras de inversión aprobada en esa Secretaría el año pasado significó más de un 400% de crecimiento con respecto al 2021, que solo fueron 6.000. Y a la par traía el compromiso de generación de empleo de 10.000 empleos. El año pasado, el Instituto Hondureño de Seguridad Social apenas creció 18.000 afiliados, más de la mitad en estas industrias. Entonces, cuando uno trabaja para poder desarrollar la economía de un país, uno se enfoca primero en lo masivo. ¿Y lo masivo que son? Pedro, los MIPYMES. Exacto, yo no te interrumpí, los MIPYMES, mantengamos el las orden. pequeñas empresas. El primer decreto que se aprobó por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, a sugerencia de la Secretaría de Desarrollo Económico, fue la ley para darle las exoneraciones a las MIPYMES, perdón, a las MIPES, porque solo era para los micros y pequeños. Por ahí empezamos. ¿Y cuántas se Cristian, inscribieron, Pedro? En mayo del año pasado tuvimos más de 1.000, el año pasado. Entonces, el año pasado, en mayo, se aprobó. El primer esfuerzo de la Secretaría de Desarrollo Económico fue por las micros y pequeñas, una ley que le daba incentivos a las micros y las pequeñas para que pudieran formalizarse los que estaban informales o hacer sus nuevos proyectos a los que estaban pensando hacer su nuevo proyecto. Y luego se pasa a lo macro, las industrias grandes que te generan miles de empleos. Pero el punto aquí no es qué hizo Pedro o no hizo Pedro, si esto no tiene por qué personalizarse. Aquí el punto es para dónde va el país. Con esas decisiones, el país va en el rumbo equivocado y por eso ya cerró Gildan y van a cerrar otras plantas. Mientras no se cambien las políticas públicas y nos aseguremos de eliminar los abusos del pasado, pero manteniendo Pedro, la competitividad, no vamos a poder generar los empleos que necesitamos. Entonces, 160.000 empleos, ¿te parece poco? ¿De qué otra manera entonces le vas a dar trabajo a las 160.000 personas poniendo créditos a la disposición de los pequeños agricultores? Entonces, hay que hacerlo, pero hay que empezar. Y vamos a, sí, pero el problema es que te enfocaste en los grandes empresarios, en los empresarios que conoces, y no en el resto de la economía. Ya estamos arruinando el debate, porque esto no es personalizado. Aquí el tema es las políticas públicas. Aquí no es Pedro Barquero. Exacto, son las políticas públicas. Aquí el tema es son toda las la economía, públicas. son todas las empresas, públicas, no un pequeño grupo. Tienen que ser diseñadas con el objetivo de atraer capitales nacionales y extranjeros para que nos ayuden a generar empleo. Y las políticas públicas que están queriendo implementar ahorita van en el sentido equivocado. Van en el porque sentido la correcto, son para todos. El resultado no para es lo unos que importa, pocos, Cristian. y ese es el principal no es el problema. Discurso. Mira, ve, ¿cuál discurso? Es lo que está en la ley. Cristian, vos podés caminar varias veces, vos podés caminar de rodillas hasta desangrarte hasta la Basílica de Suyapa diciendo que va a haber empleo, pero el resultado que estás teniendo es que está cayendo la inversión pues la ley no se ha directa aprobado, te cuento, y están cerradas. No se ha aprobado. ¿Cómo va a ser cuando la aprueben? Por el ahorita discurso con que ustedes solo han la promovido. amenaza de que se apruebe esa Por el ley, discurso, ya por se esa amenaza que ustedes han cayendo promovido. la inversión extranjera directa. Eso es y un están chantaje al cerrando gobierno. plantas en la zona norte del país. Cuando esa ley se apruebe, va a ser peor el debacle todavía, va a caer mucho más la inversión extranjera directa. Ese es el discurso. Van a cerrar más, pero es la verdad. ¿Cuál es verdad? la verdad. Pero se están reconociendo Cristian, derechos, o no cerró se están una creando planta nuevos Gildan. regímenes. En el único lugar del mundo que cerró, Renato. El discurso 30 apocalíptico es ese que vos estás en diciendo. varios países alrededor del mundo y cierra una justo en Honduras. ¿Por qué? ¿Por qué no cerró en por Bangladesh? toda la desinversión estructural e histórica que ha habido en este país, Pedro, vos ¿Por qué sabés? no cerró en cualquier Porque otro no hay lado buenas del mundo? carreteras, no hay buenos puertos, no hay buenas empresas Igual no públicas. habían buenas carreteras, te voy a decir algo. Por favor. Igual no habían buenas carreteras ni buenos puertos en los últimos 15, 20 años y esa empresa pasó de 0 a 23.000 empleados. Y ahora bajó a 19.000. Bueno, tiene que ver también con la contracción ¿por qué pasa de eso? la inversión allá. Pero ¿por qué en Honduras? ¿Por qué no bajó esos empleados en Bangladesh, en República Dominicana? ¿Por qué en Porque Honduras? tienen mejores condiciones que nosotros. Pero lo entraron habían mejor a tenido competir también, que nosotros. También tenían mejores condiciones que nosotros los 15, 20 años anteriores y Gildan había estado creciendo y creciendo y creciendo. Pero no hubo contracción de la demanda, Tienen Pedro. que recapacitar. ¿Por qué en Honduras y por qué no en otro país? Ustedes tienen ¿Por que qué recapacitar. No, en vez de bajar Vos y ese segmento de en esas empresarios, 30 plantas, Pedro, bajar un poquito de empleados en cada una de las 30, recapaciten con ese discurso en vez de bajar 4.000 en Honduras. ese discurso de chantaje. El discurso es para que recapaciten, Cristian, y no cometan el error temor, que va para a generar provocar incertidumbre. más pobreza en el país. Ese es el tema. Que ellos promueven ese ese discurso.
Bueno, vamos a la pausa comercial. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao, Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes, 6 meses de financiamiento gratis. Continuamos dándole lectura a sus mensajes. Yo te invado porque hay mucha gente que me escribe en mi WhatsApp y luego con razones se molesta porque no se los leo, pero es tu sección. Vamos a alternar entonces rápidamente. José Luis Moncada comparte su comentario a través de Twitter. Los inversionistas nacionales están invirtiendo afuera por no tener seguridad jurídica y personal. Deberían estudiar cómo China Popular estableció sus primeras 4 zonas económicas especiales C entre 1980 y 1984 en 4 ciudades: Xiamen, Shanghái, Zhuhai y Shantou. Dice el economista Roberto Lagos, es válido criticar el modelo de desarrollo, pero ¿qué modelo propone el viceministro del SAR? Le tengo que recordar que el modelo de inversiones del actual gabinete económico es uno en el cual, primero, en la práctica el presupuesto está hecho sin una inversión pública fuerte que no supera el 4% del PIB. Entonces no entiendo qué modelo de inversión pretende plantear. 2. O le pregunto también, ¿cuál es el modelo de inversión de apoyo a la MIPYME? El presupuesto tampoco los apoya. Banprovio o Banadesa no orientan ni el 1% del PIB en crédito. Incomprensible, dice Roberto Lagos. El problema es que este gobierno no tiene modelo de inversiones hacia adentro ni hacia afuera. Un mensaje más, Gustavo León comparte: el buen inversionista busca países que cumplan sus obligaciones, sus leyes, regulaciones y cuya institucionalidad garantice que cada jugador, Estado, inversionista, población, desempeñe su rol en un ambiente de seguridad jurídica. El mensaje que se envía es clave en este esfuerzo. El expresidente de la Cámara de Comercio de Choluteca, Víctor Wilson Canesa, dice Gildan cerró su peor operación. Honduras. Así se hace cuando hay que contraer y diversificar riesgo. Lo que dice Pedro tiene toda la razón. Y critica tu experiencia, Wilson Canesa. Dice, el muchacho hondureño no tiene la experiencia para evaluar. Bueno, ya tendrá Cristian oportunidad también de referirse a estos mensajes. Un mensaje más, Vicente Hernández comparte: los principales factores son falta de confianza, pésima educación, ideología socialista. Muy difícil que los panelistas de saco y bien pagados por el Estado entiendan lo que sufre el pueblo desempleado. No hay empleo, señores, nuestra gente está migrando en grandes masas. Gracias por compartir su opinión. Permítame que no he terminado. Okay. Dame la oportunidad de cerrar yo entonces. Okay. Dice Rubén Darío Sorto. ¿Me da espacio, por favor? Incorrecto los datos del viceministro. No es Dell, es Intel. Pero tú dijiste Dell también, es Intel. Intel, tiene razón. Remesas es gasto, no es inversión. De eso come la gente. Las remesas no le cambian la vida a la gente. Y termino. El señor Cristian Duarte se sale del tema. El tema no es sedes. La SOLI nunca ha permitido que se viva en las zonas delimitadas. Penalizar al que hace lo incorrecto. La inversión extranjera es la que trae cambios a los sistemas médicos y educativos. Vea los ejemplos de cómo se ha profesionalizado el personal técnico después de entrar a las maquilas. Carla Villalta dice, pregúntele a Cristian si ha ido a San Marcos de Colón en los últimos 3 años y podido ver el desarrollo económico que ha tenido ese lugar. Es un cambio increíble. Era un pueblo fantasma y ahora hay tiendas de motos, de electrodomésticos, construyen apartamentos para rentar, etcétera. Y bueno, y así hay una cantidad de mensajes que te han llegado aquí a nuestras cuentas, claro, y que me han llegado en lo personal. Nos vamos a pausa y ya retornamos. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao, Blacatón, los mejores precios en el Black de medio año. Hasta 70% de descuento en aros y lentes, 6 meses de financiamiento gratis. Tu nota es presentado por Carrión. Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Ya tenemos un nuevo titular en tunota.com. Es culpa mía. Abogada dejó, pide prórroga para mociones de información clasificada. Entre a Tu Nota para que lea el contenido de esa noticia. Hoy en Tu Nota fue presentado por Carrión.
Encuentras tu nuevo estilo, la prenda perfecta para tu ocasión especial. El estilo de todos está en Carrión. Haremos milagros en estos 2 minutos. Comienzo con el subdirector del SAR, Cristian Duarte. Bueno, yo creo que de la exposición de hoy y de los comentarios también de apoyo que he recibido Pedro, es bastante claro cuáles fueron los intereses que él llegó a representar al gobierno, ¿no? Los intereses de un grupo de empresarios que se han negado a pagar impuestos por décadas y quieren seguir haciendo sus negocios sin pagar impuestos. Precisamente como la presidenta tomó la decisión de que se pague lo justo, como la presidenta tomó la decisión de hacer justicia tributaria, Pedro renunció. Y hoy, pues como han dado haciendo estos últimos meses, sigue defendiendo esos intereses de empresas que no pagan impuestos, de empresas que han estado exoneradas por décadas. La apuesta de este gobierno es que se pague lo justo, es que el Estado tenga la capacidad y tenga la fuerza de invertir en el desarrollo nacional en lugar de renunciar a todo lo que tenemos. Gracias, Cristian. Pedro. Gracias, Renato. El que paga los platos rotos es el pueblo hondureño. Estos inversionistas pueden ir a invertir a República Dominicana, México, Guatemala, Nicaragua, Bangladesh, y ellos pueden vivir en Honduras, Miami, Nueva York o Londres. A quien se afecta es al pueblo hondureño, al pueblo pobre, al que no tiene trabajo o al que tiene trabajo y está en riesgo de perderlo. Por favor, autoridades del gobierno, recapaciten, van por el camino equivocado y si no corrigen eso, vamos a tener más desempleo como lo que ya estamos comenzando a ver en la zona norte del país. Givanildo, unos 15-20 segundos. Pues únicamente importante y enfatizar que tenemos ventajas competitivas y comparativas, hay que trabajar en eso, hay que leer el mercado, hay que aprovechar las oportunidades y poder conectar esos beneficios al pueblo. Muchas gracias.